Gloria a Dios. Que el Señor bendiga a la iglesia en esta mañana. Amén. Vamos por favor a abrir nuestras Biblias para continuar con el estudio de la palabra de nuestro Dios en el libro del Génesis. Sí, recuerde que estamos analizando este precioso pasaje. Libro del Génesis, capítulo número 26. ¿Lo tiene? Leamos por favor, sí, del verso 1 en adelante, de una manera antifonal, sí, hasta el versículo número 11. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir: es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca su mujer. Y llamó Abimelec a Isaac y dijo: he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste: es mi hermana? E Isaac le respondió: porque dije: quizá moriré por causa de ella. Y Abimelec dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer, y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Todos el verso 11. Entonces Abimelec mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Amén. Hasta ahí la palabra de nuestro Dios. Sí, inclinemos nuestro rostro y invoquemos el nombre del Señor. Padre, en esta mañana nuevamente tu pueblo se ha dado cita, Señor, aquí en tu casa de oración. Te suplicamos que tu presencia, Señor amado, descienda sobre nosotros, Padre, y que sea ella la que ministre nuestras vidas. Señor mi Dios, conforme a la necesidad de cada uno de tus hijos, así, oh Dios, trátanos en este tiempo. Señor mi Dios, tú que conoces lo profundo de nuestro ser y todo cuanto, Señor, anhelamos, te lo suplico que conforme a tu voluntad nos concedas todo aquello que será de beneficio para tu reino y para nuestras vidas. Asimismo, también haz extensiva esta bendición sobre nuestros niños de la escuela bíblica dominical, que sean ellos también, por medio de la enseñanza que cada maestro y maestra ha preparado, Señor, pudiendo ellos extraer también la luz que necesitan, Señor, sus corazones, para que ellos puedan ser sal, oh Dios, en esta tierra, puedan, Dios mío, sazonar sus hogares por medio, mi Dios, de tu glorioso Espíritu. Mi Dios, trata pues con nuestros hijos y permiten que ellos también puedan ser el futuro, Padre amado, de esta tu iglesia. Para la gloria y honra de tu nombre, mi Señor, te pido todos estos favores,
y te doy muchas gracias. Amén y amén. Génesis capítulo 26. Recuerde que tiene también, sí, el alcance de poder realizar las preguntas necesarias para que pueda también, sí, ir de alguna manera disipando cualquier duda. Sí, me levanta su mano y le haremos llegar, sí, el micrófono correspondiente. Ahora bien, hagamos, sí, el breve resumen hasta donde ya hemos dado la enseñanza. En Génesis capítulo 26, sí, recuerde que Isaac juntamente con su familia, sí, descienden a un lugar llamado, sí, Filistea. Dios le prohibió, de acuerdo a la narración bíblica, que vaya y se refugio o busque ayuda en un lugar llamado Egipto. Dios se lo había prohibido. Ese tiempo de desierto trajo como consecuencia una gran escasez de alimentos. Dios, por su parte, de acuerdo también a los primeros versos que hemos leído en el capítulo 26, ¿sí?, Dios le habla a este hombre y le dice, sí, primer punto, que no descienda a la nación que ya habíamos mencionado. Segundo, que habite en la tierra de Gerar, pero que lo haga en la condición de forastero. Recuerde, mi querido hermano, que lo que Dios quería demostrarle a este hombre era su providencia y también él ser el sustentador de Isaac y todos los suyos, ya que también este hombre, este hijo de Abraham, tenía que aprender a confiar en el Dios que su padre había también confiado. Todo esto, mi amado hermano, sí, en un escenario, como se lo ha dicho, sí, de necesidad, ya que el hambre azotaba a toda la región. Isaac entonces emprende su caminata hacia la región de Filistea y logra estacionarse en un punto llamado Gerar. Amén. Es justamente ahí donde él establece su campamento, pero comete un graso error. Asimismo como su padre, ¿sí?, es decir, Abraham, había también, sí, incurrido tanto en Egipto como también en Gerar. ¿Cuál fue su error? Presentar a su mujer, a su esposa, como que si fuese su hermana. Si bien es cierto, mi querido hermano, los temores, sí, son muchas veces traspieces para que puedan, sí, darse situaciones incómodas. De esto también en su debido momento lo experimentó, sí, un gran siervo de Dios llamado Job. De hecho, antes de avanzar, quisiera por favor que corroboremos esta situación, este percance que Job también por temerlo le sobrevino. Avancemos, mis queridos hermanos, al libro de Job. En el capítulo número 3. Job capítulo número 3. ¿Lo tiene? Verso número 25. Ahí recuerde, Job ya había experimentado la aflicción y la pérdida, sí, de todos sus seres amados. Él confiesa en oración lo siguiente: porque el temor que me espantaba, ¿qué dice ahí?, me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. ¿Sí? El temor, recuerde, siempre va a acarrear consecuencias. Por eso es que el Señor constantemente, y eso sí ha sido motivo de estudio, sí, nos insta a no temer, sino a confiar en la palabra de nuestro Dios. Isaac temió, sí, de que su mujer fuera la causante de que él pudiera perder la vida. Actuó de una manera egoísta, por cierto, porque no pensó en la integridad, sí, de su mujer, sino más bien en su propia integridad. Ahora, la Biblia menciona que la mujer de Isaac, aun cuando ya habría tenido, sí, alrededor de 60 años, porque esa también era la edad de Isaac,
La mujer de Isaac, dice la escritura, era de hermoso aspecto, de acuerdo al versículo número 7 del capítulo 26, en la parte final, donde dice, pues ella era de hermoso aspecto. Pero sin embargo, sí, muchos mencionan, una mentira se puede sostener por un tiempo, pero no todo el tiempo. Amén. La mentira a la larga trae consecuencias. Con el pasar de los días, si vamos por favor al versículo número 8, dice que sucedió que él estuvo allí muchos días y algo aconteció. Sí, el rey Abimelech lo vio por una ventana que él estaba acariciando, obviamente, ¿a quién? A su hermana. Estaba acariciando a su mujer, a su esposa. Versículo, acompáñeme por favor. Sí, número 8. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, sí, logró alcanzar a ver a quién, a Isaac, que acariciaba a Rebeca, su mujer. Me imagino que en ese momento Abimelech dijo, ¿qué pasó? ¿Acaso este no era, sí, un hombre soltero? ¿Acaso Rebeca, sí, no era una mujer soltera y eran ambos hermanos? ¿Qué pasó aquí? La Biblia dice en el verso número 9 que Abimelech, el cual era rey en la nación de Gerar, sí, tuvo una confrontación. Y vamos a entrar en materia de este verso en adelante. No hay cosa más desagradable que una persona que no tema de Dios, es decir, un inconverso, alguien mundano, sí, llame la atención a un hijo de Dios. No hay cosa más vergonzosa que un inconverso, sí, te corrija a ti que eres un hijo de Dios. Pareciera mentira, pero a veces suele suceder que los hijos o los cristianos, sí, se olvidan de obedecer, se olvidan de mantener sus límites dentro de este mundo, y cuando nos excedemos para mal, el inconverso muchas veces nos critica y con justificada razón. Esa situación, mi amado hermano, puede llegar a empañar o a empobrecer el caminar cristiano. De hecho, mis queridos hermanos, muchos sí, de los inconversos o muchos de las personas que no comparten nuestra fe ponen como excusa los malos testimonios de los cristianos como una pared que se opone para que ellos puedan avanzar en la fe. Ellos mencionan, pero si el hermano que vive al frente le pega a la mujer, pero si el hermanito que en la noche en el día va con la Biblia, en la noche va con la java de cerveza. Es decir, mi amado hermano, el testimonio no acompaña de una manera íntegra con lo que se quiere profesar con la boca. Isaac recibe una llamada de atención por parte de un rey pagano, Abimelech. Versículo, acompáñenme al capítulo 26, verso número 9. Y llamó o mandó a llamar a Abimelech, ¿a quién? A Isaac. No la manda a llamar a ella. ¿Por qué? Porque él era quien había cometido la infracción. Verso número 9. Y le dijo, he aquí, ella de cierto, es tu mujer. ¿Cómo pues me dijiste, es mi hermana? E Isaac sacó a relucir una excusa. ¿Cuántos saben que para todo hay una excusa? ¿Sí? Es que pasa esto, es que por esto, es que por lo otro. Lo que pasa es que el perrito le parió una garrapata. Lo que pasa es que el mosquito entró. Todo hay una excusa. Pero cuando de tratar de justificar, mire, a lo malo se refiere, nada es justificable. El enemigo de nuestras almas, una que no te puede obligar a pecar,
Él puede provocarte, puede insinuarte, pero a la larga quien termina tomando la decisión eres tú. Amén. A veces hay amigos belicosos que pueden ponerte un trago, ¿verdad? Y te lo ponen encima de tu cabeza. Si no te lo tomas, te lo tiro. ¿Qué tendría que hacer un hijo de Dios? Salir de pronto, sí, oloroso ¿a qué? A trago, pero porque se lo han tirado, mas no porque él accedió y se lo ha ingerido. Debe de haber, mi amado hermano, una determinación, sí, para no caer en provocaciones o lo que es peor, ser de piedra de tropiezo para los que no conocen del Señor. Jesús dijo que mejor les hubiese, sí, que se amarren una piola con una piedra de molino y se arrojen al mar, pero que no causen oposición o tropiezo a estos más pequeñitos. La Biblia nos menciona en el verso número 9 que Abimelech manda llamar a Isaac y le dice: he aquí, ella de cierto es tu mujer, ¿cómo pues me dices que es tu hermana? E Isaac le respondió: es que dije para mí, obviamente, quizá moriré por causa de ella. ¿Qué trajo a acotación Isaac? La misma experiencia que le pasó a su padre. Ella se narra, por favor, acompáñeme en el libro del Génesis 20. Con un mismo jerarca en una misma nación, el escenario se repitió, sí, en dos oportunidades. Abimelech, sí, en los tiempos de Abraham también, no el mismo rey. Al parecer tenían el mismo nombre, pero sí, no eran los mismos. Posiblemente haya sido descendencia de este rey que habló con Abraham. Génesis capítulo 20 nos dice, verso 1 al versículo número 5. De allí partió Abraham a la tierra del Neguib y acampó entre Cades, dice aquí, y Shur, y habitó como forastero también ¿en dónde? En Gerar. Y dijo Abraham en ese lugar de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió, ¿y qué hizo con la hermana de Abraham? Y la tomó, dice aquí, no, y tomó a Sara. Pero Dios, sí, aquí hizo una excepción. Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí, si muerto eres o estás muerto, lo que es igual, si a causa de la mujer que has tomado, la cual, ¿qué le dice el Señor que le reveló Dios ahí? La cual es casada. Amén. Verso número 4. Abimelech no se había allegado, es decir, no había tenido relaciones sexuales todavía con ella, y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? Verso número 5. No me dijo él, ¿quién? Abraham. No me dijo él, mi hermana es. Y ella también dijo, ¿qué hizo la mujer? Se unió ¿a qué cosa? A la mentira. Ahora, cuando vamos a Génesis capítulo 26, si bien es cierto, Isaac es el que promueve esta situación, de seguro que cuando le preguntaban a Rebeca, sí, oiga, ¿está disponible, es soltera? ¿Ella qué tenía que responder? ¿Qué tenía que responder ella? Que era soltera, porque su marido había dado, sí, una palabra para que ella la respetara mientras estuviesen en esa tierra. Mis amados hermanos, la escritura pues, si retomamos en el versículo número 10, luego de que Abimelech le llama la atención, dice: y Abimelech le dijo, mire, el inconverso, ¿por qué nos has hecho esto? Amén. ¿Por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros, ¿qué cosa? El pecado. ¿Por qué?
Porque la experiencia que vivió Abraham, ¿con quién? Sí, con el mismo Abimelech, que sí, que de hecho pudo haber sido el padre de este otro rey. Sí, ya había, por así decir, ya había un precedente de que Dios había sancionado, sí, este tipo de, diría yo, de incongruencias, sí, o de deslices de obediencia de un patriarca llamado Abraham. Ahora, yo no digo, mi amado hermano, que Dios esté obligado a que cada vez que metamos nosotros, por así decirlo, y disculpe la expresión, la pata, Él tenga que venir a rescatarnos. Si Él lo hace, es por pura misericordia. Pero no se confíe o no nos confiemos en que si yo me meto en algo que yo sé que a Dios no le agrade, no, después clamo a Él para que me venga a rescatar. De hecho, mi amado hermano, sí, Abraham en una segunda oportunidad, pero en Egipto, sí, le fue muy gravemente, sí, a consecuencia de una mentira similar con su mujer. Mis queridos hermanos, de hecho la Biblia nos advierte, sí, sobre estas cosas para que el creyente camine siempre en honestidad y en verdad. No podemos ser deshonestos bajo ninguna circunstancia. Amén. Así nos encontremos entre la espada y la pared. Mucha gente utiliza esta excusa. Ay, hermano, es que estaba arrinconado. Si no le mentía, no podía salir airoso. Si no le pasaba el dinero, no me dejaban salir. Amén. Amén, amado pueblo. Verso número 10. Por poco, dice aquí, hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Ahora Abimelech le da una recomendación a todo el pueblo o a todo su pueblo. Una orden se emite. Verso número 11. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare, sí, o el que le pusiera la mano a este hombre o a su mujer, de cierto, sí, morirá. Luego de esta situación, la Biblia dice, recuerde que Isaac moró allí por muchos días, posiblemente años. Verso número 12. Y sembró, dice la Biblia, Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año, ¿cuánto? 100 por 1, es decir, que por cada semilla que él sembraba, sí, 100, diríamos así, 100 árboles más, sí, se producían. Es decir, que si él de pronto, sí, tomaba una vaquita, un ternerito, sí, lo juntaba, sí, se ayuntaban los animales, no paría de a uno. No es que una vaca paría 100, pero una vaca paría lo máximo que puede parir. Sí. Si las ovejitas se apareaban, parían la máxima cantidad, sí, con la que se podían reproducir. Mientras que de pronto en el ganado de los filisteos, cada animalito paría de manera normal, de pronto uno a uno. En el caso de Isaac, todo cuanto él tenía, Dios lo prosperaba. Pero lo prosperaba en gran manera. ¿Por qué? Génesis capítulo 26, sí, tiene la respuesta en el verso 3. Habita como forastero en esta tierra, estaré contigo y te bendeciré. Esa era la fórmula. Si tú haces lo que yo te mando, entonces yo te bendigo. Amén. Pero muchas veces, sí, estando en desobediencia, queremos que la bendición nos alcance, pero eso no sucede así. Verso número 12. Sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Versículo número 13. Y el varón, hablando de Isaac, se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció, dice ahí, hasta hacerse, ¿qué cosa? Ya rico él era, porque su padre le había dado. ¿Recuerda qué se obtenía con la primogenitura? El doble porción de la
de la herencia. Y Abraham era riquísimo, de hecho. O sea, dinero, él gozaba de dinero. Pero adicionalmente Dios le dio, ¿qué cosa? Poder. Le dio jerarquía. Mucha gente puede tener dinero, pero no puede tener influencia o poder, aun cuando tenga el dinero. La Escritura menciona que este hombre se hizo poderoso, se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Ahora vemos a un Isaac no solamente próspero, sino también influyente en medio de una nación a la cual él no pertenecía. Recuerde esto. Versículo número 13. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Tuvo hato. El término hato significa números, sí, indefinido. No hay una limitación en cuanto a número cuando se dice un hato. Como cuando alguien menciona tuvo un rebaño, pero un rebaño puede contener 10 ovejas, 15 ovejas, 20 ovejas. Es decir, que no tiene en sí mismo una cantidad, sí, fija. Un hato es algo similar. No hay cantidad fija, pero se sobreentiende que era mucho, sí, lo que tenía. Tuvo hato de ovejas, hato de vacas, mucha labranza. Pero algo sucedió ante tanta prosperidad y tanta influencia. Y dice la Biblia, los filisteos le tuvieron en envidia. Amén. Un extranjero en su tierra, si en la tierra filistea, había adquirido sin darse cuenta un gran poderío, sí, siendo a la verdad alguien que no pertenecía a dicha nación. ¿Qué tiene, dice la Biblia aquí en la parte final, sí, de mal para con este siervo? Que los filisteos le tuvieron envidia, es decir, que comenzaron a codiciar la prosperidad de este hombre. Acompáñeme por favor al libro, sí, de Deuteronomio, capítulo número 5. El quinto libro de la Escritura, Deuteronomio capítulo número 5. ¿Qué nos dice el Señor frente a la codicia o la envidia? ¿Lo encontró? Verso 21. No codiciarás, ¿sí? o no vayas a pretender tener la mujer de tu prójimo, ¿sí? Verso 21, ni desearás, óyelo bien, ni desearás o no pondrás en tu corazón, si tener qué cosa, la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ahora, este texto, si bien es cierto, da limitaciones, restricciones, bien puede, amado hermano, sí, dársele una mala interpretación. Cuando Dios nos dice que no debemos de codiciar, obviamente que el Señor está apuntando, sí, a no provocar que nuestro corazón se llene, sí, de una codicia o se llene de envidia dentro de los parámetros de que, él prospera, pero yo aquí soy miserable. Pero en vez de ponerse a trabajar, lo único que hace es maquinar, sí, de cómo o para qué, sí, pudiera hacerle el daño y obtener lo que él tiene. Si bien es cierto, ser próspero no es pecado, porque si alguien ha llegado a bendecir al hombre es nuestro Dios. Sí lo es, amado hermano, el afán y la ansiedad por las bendiciones que Dios nos pueda dar. Recuerde que nosotros somos seguidores de aquel que bendice, no de las bendiciones. Amén. Ahí hay dos puntos o dos extremos, sí, opuestos. El creyente anhela, sí, a aquel que nos bendice,
pero no así a las bendiciones del que nos bendice. Usted de hecho puede aspirar en casa tener los mejores electrodomésticos, puede aspirar tener el mejor salario, puede anhelar el tener el mejor vestido, pero no puede caer en el afán y en la ansiedad de obtener estas cosas tirando abajo los principios de aquel que nos ha dicho que nos va a bendecir. Y uno de esos principios es que debemos de buscar y anhelar el reino de nuestro Dios y su justicia. Es decir, su obediencia, su voluntad. La codicia, siempre recuerde esto, traerá contienda. La envidia siempre traerá rencilla, traerá como consecuencia odio. Y eso es lo que va a pasar en los versos posteriores. La escritura nos sigue mencionando en Génesis capítulo 26 que cuando los filisteos vieron a Isaac y a su descendencia ser hombres muy prósperos, ya que gozaban de gran cantidad de ganado y también de poder, la nación de ellos vio con malos ojos dicha prosperidad. Dice el versículo número 13. Y el varón se enriqueció, fue prosperado, se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Tuvo hato de ovejas, hato de vacas, mucha labranza, y los filisteos le tuvieron en envidia. ¿Y cómo reaccionaron? Veamos. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos lo habían, ¿qué cosa? Cegado y dice ahí, llenado de tierra. ¿Cómo reaccionaron los moradores de aquel lugar? Recuerde, en Génesis, venga por favor conmigo, Génesis capítulo 21, Abraham hizo algo. Génesis capítulo 21. Cuando también él fue forastero como Isaac en ese mismo lugar, Abraham, con la bendición de Dios, pudo cavar y pudo encontrar agua. Verso número 25. Y Abraham reconvino, es decir, que se llegaron a un acuerdo, a Abimelec, a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelec, que habían hecho también en ese entonces, se lo habían quitado. Y respondió Abimelec: no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta el día de hoy. Y tomó Abraham ovejas, vacas y dio a Abimelec, es decir, hicieron una transacción, dio ganado para poder tener ¿qué cosa? Derecho al agua de ese pozo. Le dio, dice, ovejas y vacas y dio a Abimelec e hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte y dijo Abimelec a Abraham: ¿qué significan esas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió: que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Amén. Esos pozos, mis amados hermanos, que un día fueron abiertos y que por transacción fueron de alguna manera también, no digo propiedad, pero sí pudieron ser de facilidad para que pudiera alimentarse o beber el ganado que tenía Abraham en ese sentido y en ese tiempo. Ahora Isaac, estando en el mismo lugar, se vio en apuros, se vio en aprietos, porque los filisteos, al ver que era un varón tan próspero y tenía tanto poder, ellos comenzaron a maquinar maldad para echar abajo dicha prosperidad. Y dice la Biblia, Génesis capítulo 26, acompáñeme por favor, número 15, que ellos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos lo habían cegado y lo habían llenado ¿de qué? De tierra. Eso es un pozo, de aquella época, en los tiempos de Isaac.
estos filisteos metieron tierra. Y obviamente sí, contaminan el agua y no le permitieron sí volverlos a abrir. Amados hermanos, así como existe envidia y celo, no solamente por las cosas materiales, esto si lo llevamos al ámbito espiritual también puede adquirir una misma connotación. ¿Cuántas veces se anhela y se desea en el Señor cargos, servicios, manera de ponerse a las órdenes, pero que por falta de testimonio, por falta de integridad, por falta de búsqueda, siempre se verán sí sentados en la silla durante toda su vida cristiana? Claro está que desde los puestos no todos, a la verdad, sí tienen un mal corazón. Pero hay quienes sí se muerden los labios, sí crujen los dientes al ver cómo se considera a un hermano fiel, por cierto, sí. Y él que tiene tantos años no puede todavía sucumbir, no puede salir adelante a servir. El celo, mi amado hermano, ministerial ha sido en más de una ocasión razón o motivo. ¿Para qué? Para causar división, para causar conflicto, para causar daño e inestabilidad dentro de la armonía de un ministerio o de una iglesia. Si no, preguntémosle al mismo diablo, el cual teniendo celo del poder de Dios, de toda la pleitesía que él gozaba, quiso sentarse en el trono de Dios, haciéndose pasar por Dios, y eso le costó a él el ser prácticamente expulsado, sí, y luego castigado por tal blasfemia. Acompáñeme por favor a la Escritura y veamos qué tiene que decirnos nuestro Señor. En el libro de los profetas, Ezequiel capítulo 28, verso 13 en adelante. Por eso es que aún el apóstol Pablo en sus cartas nos advierte de que cuidado caigamos sí, en las provocaciones del diablo. ¿Lo encontró? ¿Ya lo encontró? Ezequiel 28, verso 13. Dice el Señor, en Edén, ¿qué significaba Edén? Delicia. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. ¿Cómo apareció? Sí, esa semilla de maldad. El verso que continúa lo declara. A causa, aquí está el asunto. ¿Por qué causa? A causa de la multitud. ¿De qué cosa? De tus contrataciones. Es decir, de tus servicios, a causa de la cantidad de tus responsabilidades. Si llegaste a pensar o llegaste a creer que las responsabilidades te daban un lugar o te ponían a la igual que yo.
Un gerente puede darte las responsabilidades de gerencia, pero no significa que seas el gerente. Amén. Un pastor puede darte una responsabilidad muy grande, hasta superior a la de él, pero no por eso eres pastor. Amén. Tú debes de entender, mi amado hermano, que cuando el celo y la envidia si comienza a anidar en tu corazón, obviamente en tu vida hay un gravísimo problema que puede ocasionar una gran destrucción, tanto para ti como para todos aquellos que están, en tu entorno. La Biblia menciona, para concluir este ejemplo, que este ángel, a causa de sus contrataciones, fue lleno de iniquidad. Pecaste, por lo que ¿qué tuvo que hacer Dios? Tuve que echarte del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Sí, ese era su rango en el cielo. Un ser creado no puede ser mayor que su creador. Amén. Así como un hijo nunca podrá ser superior a un padre, así también un hijo redimido por Cristo nunca será o podrá llegar a ser mayor que su Salvador, mayor que nuestro Cristo. Génesis capítulo 26, la envidia corroía a los filisteos. Llegaron a tapar, dice la Escritura, el pozo que habían, en tiempos de Abraham, habían podido cavar. Verso número 16. Entonces dijo Abimelech, ¿a quién? A Isaac. Al principio lo acobijó. Al principio le dio posada. Pero luego, mire cómo el corazón del hombre es. ¿Qué dice la Biblia con respecto a esto? El hombre inconstante, el hombre de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos, en todo, no solamente en lo espiritual, también en lo secular. Aquellos que por lo general andan de empleo en empleo, brincando de aquí por allá, nunca traen estabilidad al hogar. Es necesario entender, que cuando uno es perseverante, entonces uno también puede llegar a ser próspero. Pero en el corazón del hombre, como también la Biblia así lo advierte, más que cualquier cosa es engañoso. Hoy pueden darte todo, mañana te lo pueden también quitar. Muchos dentro de las iglesias, mis queridos hermanos, hacen promesas que nunca llegan a cumplirla. Me acuerdo en una oportunidad, una hermana me dijo, hermano, la iglesia tenía, creo que iba para 2 años recién. Tampoco no es que tenemos mucho, porque vamos para 3. Una hermana me dijo, hermano, lo espero el día de mañana porque le voy a entregar las escrituras de mi casa, porque el Señor me ha puesto que hay que donarla para la iglesia. Yo digo, mire hermana, primer punto, ¿ya habló con su marido? Porque como usted sabrá, las propiedades son ahora de patrimonio familiar. Dice, no, hermano, ya el Señor me habló. Hermano, yo al otro día yo no vine. A propósito no vine. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque cuando alguien quiere dar algo, una que debemos de ser, o se debe de entregar algo en el orden de Dios. No podemos ser desordenados. Después me enteré que la hermana estaba peleado con el marido. Y el marido no estaba viviendo en la casa. Y ella en represalia obviamente quería hacer algo de esta naturaleza. ¿Para qué? Para crear caos, daño. ¿A quién? A su marido. Ella a la larga no pudo concretar su anhelo. Otros dijeron en una oportunidad, hermano, tengo algo en un lugar que quiero darlo para la iglesia. A la larga tampoco lo dio. La Biblia menciona con respecto a esto, recuerde que ahora Abimelech, el hombre que había dado todas las facilidades para que Isaac viviera ahí, ahora cerraba también su corazón y le dice, versículo 16, entonces Abimelech le dijo a Isaac, apártate de nosotros,
porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Sí, ahora este hombre cambió de parecer y reconvino con Isaac y lo arrojó de su territorio. Verso número 17. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle. Antes estaba en Gerar, ahora se fue al valle de Gerar, que quedaba 43 kilómetros más adelante. En el valle de Gerar, y habitó allí. Ahora, es decir, que se fue a un lugar mucho más desértico. Por lo general, las ciudades, ¿dónde se suelen levantar? Donde haya afluencia de ríos. Por lo general, cuando uno va a establecer un lugar para sea una ciudad, sea un negocio, usted si va a poner un negocio, ¿dónde lo pone? Por ejemplo, donde hay muchas personas. Si usted pone de pronto a la punta ya de Mucholote, que todavía no está ni habitado, allá en la séptima etapa, usted dice, aquí no vendo nada, ¿verdad? Pero bueno, repelente puede vender porque hay harto mosquito. Pero cuando uno establece un lugar para vivir, suele hacerlo donde hay facilidades también, ecológicas, por así decirlo, o demográficas, para poder también levantar una ciudad. Ahora, dice la Biblia que él se fue al valle de Gerar, es decir, aceptó lo que el rey le había mencionado y se fue a vivir al valle. Verso número 18. ¿Qué hizo en ese lugar? Y volvió a abrir Isaac, ¿qué cosa? Los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por el nombre que su padre los había llamado. ¿Qué nombre era ese? Génesis capítulo 21, verso 31. Génesis capítulo 21, verso número 31. ¿Lo tiene? Por esto llamó a aquel lugar, ¿cómo lo llamó ese lugar? Berseba, porque allí juraron ambos. ¿Quiénes? Abimelech y Abraham. ¿Recuerda? Con los carneros que le dio para hacer la transacción. Esos pozos se llamaron, o ese lugar se llamaba Berseba, porque ahí hicieron un juramento, un pacto. Vueltos a Génesis capítulo 26, verso número 19. Pero, ¿qué sucedió? Cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron un pozo de aguas, y dice ahí, no cualquier agua, aguas vivas. Eso es lo que bien se puede conocer en nuestro lenguaje como un ojo de agua. Es decir, un manantial, una vertiente. Ahí no había que tirar, como en la gráfica anterior, no había que tirar, exactamente, la cubeta con la piola para poder sacar el agua, sino que cuando hicieron el hueco, el agua comenzó a fluir. Y eso era maravilloso. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una vertiente de esa manera, usted simplemente hace surcos y el agua que corre ya comienza, ¿verdad?, al territorio donde se encuentra, comienza a ser fértil. Recuerde que una gran hambruna a consecuencia de una gran sequía era lo que había motivado a que Isaac descienda o vaya, por favor, ¿a dónde? A Gerar. A Gerar. Pero al encontrarse con un ojo de agua, entonces, esto provocó mayores contiendas y celos. Mire, por favor, cómo termina este asunto. Los pastores ahora, ya no eran los filisteos. Los pastores de Gerar, estos pastores no eran los pastores de Isaac, eran también, comarcas que habían en aquellos alrededores. Riñeron con los pastores de Isaac. ¿Por qué causa riñeron? Versículo número 20, diciendo, el agua es nuestra. Obviamente los pastores de Gerar ya estaban desde mucho tiempo antes
que los pastores de Isaac. Por eso llamó el nombre del pozo Esek. ¿Qué significa Esek? Apunte. Lucha, altercado o contención. Eso significa Esek. Lucha, altercado o contención. Amén. ¿A cuántos muchas veces, mis queridos hermanos, sí, les gusta este estilo de vida? Recuerden, cuando hay lucha, contención, cuando hay altercado, un creyente tiene que abrirse. Amén. ¿Andarán dos juntos por el camino si no estuvieren de acuerdo? ¿Acaso esa no fue una de las principales causas cuando los pastores de Abraham con los pastores de Lot, sí, al altercar, sí, por consecuencia del terreno, porque no abastecía para dar de comer al ganado, fue razón suficiente para que haya, ¿qué cosa? Una separación de mutuo acuerdo? En un matrimonio puede ocurrir lo mismo. Ahora, no le digo que cada vez que usted pelee lo vote al marido, ni usted vote a la mujer. Pero usted tiene que aprender a convivir en el matrimonio en santa paz. Usted no puede ser el provocador de altercados, de contenciones, sí, dentro de un hogar, dentro de un matrimonio. Si usted ve de pronto un vaso en el lugar que no va, no haga problema. Extiende el brazo, coge el vaso y ayude a su mujer. Y póngalo donde va. Amén. Sería lo más fácil. Pero cuando existe un espíritu de contención, sí, contencioso en el corazón, no coge el vaso, sino que hace problema por el vaso. ¿Verdad que sí? Esa situación, en el caso de Isaac, este hombre era un hombre pacifista. ¿Cuántos saben que debemos de ser de paz? Amén. Si no hay plata, no te pelees por la plata. Yo no digo que no trabajas, de pronto si no hay lo necesario, o no hay la cantidad que tú esperabas. Pero eso no puede ser motivo para que tú, si llegues como un Shrek, como la película, un ogro a la casa y le hagas problema a tu Fiona. Perdón, tu princesa. Claro, pero cuando era princesa, obviamente. Dice la Biblia, sí, que este hombre llamó a ese lugar Esek, porque habían altercado con él. Es decir, ¿quieres el agua? Perfecto. Y era una buena agua. ¿Qué había ahí? ¿Que había encontrado aguas? No era cualquier agua. Cualquiera hubiese dicho, hermano, esto vale la pena, ¿qué cosa? Vale la pena pelearlo. Pero el cristiano, por mucho interés que pudiera tener por algo, si ve que por ese algo va a haber problema, va a haber dificultad, que Dios, ¿verdad?, se quede con él y lo trate, que a mí donde yo vaya, el Señor me va a bendecir. Recuerda que uno no anda tras la bendición, sino tras del que nos bendice. Amén. Verso número 21. Bueno, y dice la Biblia, y cavaron otro pozo, él no se hizo problema. Vamos, hagamos otro pozo, le dicen, ¿sí? Y abrieron otro pozo. Y también, también riñeron sobre él. Amén. Y llamó su nombre Signa. Ahora, esto tiene una gran bendición. Signa es la raíz hebrea del nombre Satán. Signa. Son las palabras hebreas. Recuerde que en el idioma hebreo no habían vocales. Solamente habían consonantes. Si usted, a manera de consonante, simplemente se queda con estos términos, S, T y N, era la raíz, ¿sí?, de la palabra o del nombre o del término Satán. De hecho, este nombre Signa significa enemistad y acusador o acusación. Por eso es que Jesús decía que este era el acusador de nuestras almas. El que nos pone en enemistad entre Dios y los hombres. Mientras Cristo vino a poner paz entre Dios y los hombres, Él vino a poner enemistad. Signa significa enemistad y acusación. Y la palabra hebrea
en su raíz significa Satán o Satanás. Amén. Obvio, mi amado hermano, si yo vuelvo a querer pretender algo y veo que más allá, ¿sí?, de la contención como se vio en el primer pozo, en el altercado, si yo me mantengo ahí, entonces ¿quién va a comenzar a gobernar? Dios. Mucha gente dice, no, hermano, es que yo lo voy a pelear porque Dios está conmigo. Seguro que Dios está en ese problema. ¿Estás seguro que es Dios peleando por ese problema? ¿No será acaso el diablo el que te tiene sujeto a ese problema para que tú siempre vivas intranquilo, siempre vivas angustiado, siempre vivas bajo diría yo, la presión? ¿Por qué no le pones mejor el pozo por el que estás peleando en las manos de Dios? Porque Él te podrá hacer de la nada que salte un agua más, diría yo, más rica, más excelente que el agua que estás pudiendo tomar en este momento. Y esa agua solamente la puede dar nuestro Salvador Jesucristo. Echa sobre Él tu carga, echa sobre Él tu pozo. Y Él te hará, ¿sí?, descansar. Te dará del agua de la vida. La Biblia menciona en Génesis capítulo 26, verso número 21, abrieron otro pozo y también, ¿quiénes? Los pastores de Gerar riñeron sobre él y llamó su nombre Signa. Verso 27, y se apartó también de allí. Recuerda, el avisado ve venir el mal y se aparta. Si ves que está ahí, justamente ahí en ese lugar, la persona que te hace daño, no vayas de una manera morbosa así, ¿a qué cosa? A pasar por ahí para ver qué me dice. Eso es provocación. Ahora, si te gusta el chisme, ya ese es tu problema. Si te gusta el cuento, ya eso es tu problema, pero con Dios. Y está mal. Un creyente ve dónde está el mal y se aparta. Se aparta. Estos dos pozos habían sido causa de problema y en los dos pozos Isaac se apartó. Verso 22. El asunto es que muchos no quieren seguir cavando pozos por ociosidad, por vagancia. Ay, hermano, otra vez comenzar de nuevo. Sí. ¿Cuál es el problema? Pero otra vez más trabajo, hacer lo mismo de nuevo en otro lugar. De pronto sí, mi amado hermano, pero si Dios está donde está su paz, entonces vas a trabajar tranquilo. La Biblia menciona en el verso número 22 que se apartó de allí y abrió otro pozo. Y ahora sí, en el tercer pozo, ¿qué dice la Biblia? Ahí estamos en la gráfica correcta. Sí, no riñeron sobre él y llamó su nombre Rehoboc. Sí, no Robocop, cuidado, ese es un personaje de ficción. Rehoboc, sí, y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió ¿hacia dónde? A Beerseba. ¿Qué significa Rehoboc? Significa lugar espacioso, lugares anchos. Eso significa. Lugares espaciosos o lugares anchos. Amén. Verso número 22. Y de allí subió ¿hacia dónde? Hacia Beerseba. ¿Qué sucederá en Beerseba? El próximo día, domingo, lo estaremos analizando. Amén. Sí, que Dios añada mucha bendición a su vida y que esta enseñanza haya sido de gran edificación, sí, para su familia. Amén. Somos de paz, no de guerra, mi amado hermano, y donde está la paz está Cristo, y si está Cristo, bendición de Dios también habrá. Aleluya.